Sennacherib fue rey de Asiria desde el 705 al 681 a.C., hijo y sucesor de Sargón II, su padre. Logró conquistar casi todo el antiguo cercano oriente. Combatió al rey Ezequías de Judá, conquistó a toda Babilonia y logró sitiar a Jerusalén. A pesar de su intensidad bélica, sus mayores esfuerzos los dedicó a la arquitectura y a la obra pública. Tanto así que reconstruyó a la antigua ciudad sagrada Nínive, convirtiéndola en la capital de Asiria, dotándola de templos, de jardines, de murallas. Esta poderosa ciudad fue la ciudad que puso en aprietos al rey Ezequías, tanto así que tuvo que sacar a relucir su fe. Esta semana veremos la caída de Asiria y el milagroso poder de Dios para defender a su pueblo. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 7, que lleva por título La derrota de los asirios. En esta oportunidad dividiremos a la lección en 3 secciones, en 3 puntos principales. Número 1, veremos la advertencia del rey asirio. Número 2, veremos Jehová, Dios el libertador de Judá. Y número 3, veremos a Dios y las calamidades personales. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Isaías 37:16 y dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. La semana pasada vimos que Babilonia fue la nación más poderosa culturalmente, religiosamente y bélicamente también, inclusive más poderosa que Asiria. Sin embargo, en esta oportunidad veremos que Asiria se caracterizó por ser una nación cruel e inteligente. En esta primera parte veremos que en el tiempo del rey Ezequías, Judá había perdido su independencia. ¿Por qué? Porque su padre Acaz había rechazado la ayuda de Dios y entonces quedaron a merced de los asirios. Sin embargo, cuando muere Sargón II, cuando hay una sucesión de reinos y Sennacherib entra al poder, entonces parecía que la nación de Asiria estaba un poco vulnerable. Entonces el rey Ezequías aprovecha esta situación, no se queda de brazos cruzados. Ahora él motiva a su pueblo a no dejarse subyugar más por los asirios, de tal forma que se prepara para una eventual batalla, reconstruye los muros de las ciudades, equipa a su pueblo y los alista para que estén listos para la batalla. La percepción de vulnerabilidad apreciada por el rey Ezequías, al parecer no fue cierta, no fue real, porque Asiria seguía siendo poderosa y el rey Sennacherib, sin lugar a dudas, muy astuto, muy inteligente, seguía teniendo el mismo poder bélico. De esta forma, ordenó atacar a Jerusalén, ordenó atacar a Judá, a todo el país de Judá, que por cierto tuvo éxito. Logró conquistar aproximadamente 46 ciudades fortificadas, incluida a la gran Laquis. Esta ciudad, Laquis, estaba cerca a Jerusalén, aproximadamente 48 kilómetros. Entonces ya estaba conquistada Laquis y el rey envía a un mensajero, a uno de sus hombres principales, a la ciudad de Jerusalén para hacer una advertencia cruel, que en palabras de Roy Gain dice lo siguiente: no pueden depender de Jehová para que los ayude, porque Ezequías lo ofendió quitando sus lugares altos y altares en todo Judá, diciéndole al pueblo que adoren un altar solamente en Jerusalén. De hecho, Jehová está de parte de Asiria y le dijo a Sennacherib que destruyera Judá. Además, ustedes no pueden confiar en Egipto para que los ayude, porque es débil y poco confiable. Así que ríndanse ahora y recibirán un buen trato. Finalmente, la advertencia más osada y blasfema
no hay ningún Dios en esta tierra que pueda librarnos del rey Sennacherib, ni aun su Dios de ustedes los judíos podrá salvarlos. Ante estas advertencias amenazadoras recibidas por el rey Ezequías, Ezequías quedó conmocionado, rasgó sus vestiduras en señal de duelo y tranquilamente, como su padre, pudo haber ido en busca de ayuda en los hombres antes que en Dios. Sin embargo, en esta oportunidad no fue así. En esta segunda parte veremos que el rey Ezequías fue diferente a su padre, porque una gran crisis requiere de un gran milagro. Y en esta oportunidad, la crisis que estaba atravesando Judá, solo la fe podría salvarlos o podría ayudarlos. Y la fe que tuvo Ezequías fue más que suficiente para que Dios pudiera venir en ayuda de ellos. De esta forma, el rey pidió ayuda, pidió consejo en Dios y específicamente en el profeta Isaías. La palabra de Dios dice que el profeta Isaías animó al rey Ezequías. La Biblia en Isaías 37, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: y les dijo Isaías, decid a vuestro Señor que así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado contra mí los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. La palabra de Dios era muy clara y estas palabras eran de ánimo, porque Isaías, al escuchar estas palabras, mostraban de que el Señor no lo había abandonado. Al contrario, el Señor estaría cuidando de su pueblo, especialmente dirigiendo al rey. Estas palabras de ánimo de parte de Dios mediante el profeta Isaías nos muestran nosotros como seres humanos que debemos correr a los pies de Cristo, a los pies de Dios para buscar ayuda. Porque Dios nunca nos desamparará. Al igual que no desamparó a Ezequías, Él tampoco lo hará con nosotros. No es tan mal llorar. Ezequías lloró, se angustió, pero fue en busca de ayuda divina. Igual nosotros deberíamos correr a los brazos de Dios. Podemos tener miedo en alguna crisis, en alguna situación difícil que nos toque vivir. Eso no está mal, pero no debemos quedarnos en el miedo. Debemos ir a buscar a Dios, porque Dios nos va a fortalecer, nos va a animar para poder seguir adelante. Recuerda que el ataque que Sennacherib estaba haciendo no era solamente a Ezequías, sino era directo a Jehová Dios. Porque si Sennacherib derrotaba al pueblo de Judá, eliminaría el linaje de David. Es decir, ya no habría ningún pueblo judío de donde saliese el Mesías, es decir, Jesús. Ahora bien, la estrategia que utiliza Dios, ¿sabes? Dios es un Dios de guerra. En aquellos tiempos, el Señor utiliza una estrategia interesante. El Señor le dice a Ezequías que voy a distraer al rey Sennacherib. Voy a enviar un rumor a su oído para que él, en vez de venir a Jerusalén, él vuelva a su tierra. Y efectivamente sucedió así. El rey, en vez de ir a Jerusalén, él tuvo que regresar a su tierra a combatir una batalla. Pero mientras estaba en la batalla, él envía una vez más una carta, un aviso amenazante al rey Ezequías. Y el aviso era aún más aterrador. Ezequías trae el aviso y con el aviso en mano, él va al templo. Ahora él va directamente al templo y en el templo pone el aviso ahí y entonces él se pone a llorar. Una vez más, llora ante los pies de Cristo, le cuenta a Dios la situación que él estaba viviendo y le pide a Dios que demuestre que Jehová Dios es el Dios verdadero y es el único Dios por sobre todos los demás dioses de este siglo. Permíteme leer otro texto bíblico que complementa nuestro bosquejo. Isaías capítulo 37, versículo 33, la Biblia menciona lo siguiente: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella,
no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Después de orar en el templo, de clamar a Dios, el Señor responde mediante estas palabras y le queda bien claro al rey Ezequías que el rey Sennacherib no tocaría, no entraría a Jerusalén. Por más que había conquistado las demás ciudades fortificadas, a Jerusalén no entraría. Y es increíble todo esto, porque si revisamos en la historia, el ejército que tenía Sennacherib era grande, era increíble, era poderoso. Y es por eso que Ezequías tuvo miedo y los israelitas también tenían miedo. Pero ¿cómo logró Jerusalén escaparse de este poder? ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Veamos la palabra de Dios en Isaías 37, versículo 36 y 37 menciona lo siguiente. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, todo era cadáveres. Interesante. O sea, los israelitas no tuvieron que pelear. El único que peleó la batalla fue el ángel de Jehová. Él es el que destrozó al ejército temible de los asirios. El versículo 37 dice: entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y se estableció en Nínive. Una vez más, el Dios de los hebreos demostraba que Él era el Dios por sobre todos los dioses. Y todas las naciones circundantes habían visto, habían testificado, habían apreciado quién era Jehová Dios. No quedaba duda de que Él era el único que reinaba y el único poderoso por sobre todos los demás. Muy bien, llegamos a la tercera parte del bosquejo de la lección. Y esta tercera parte la titulamos Dios y las calamidades personales. ¿Por qué? Porque Ezequías, el rey Ezequías, estuvo enfermo, tuvo una calamidad, tuvo una enfermedad terminal. Y mientras pasaba por esta enfermedad, pues él tuvo una crisis. Se puso a llorar, lloró abundantemente sin ninguna duda. Él fue a los pies de Cristo una vez más, conversó con Dios, oró delante de Dios, le pidió vida y el Señor respondió su oración, le concedió 15 años más de vida. Según la palabra de Dios, esta enfermedad terminal que tuvo Ezequías se dio durante el asedio de Sennacherib a Judá. Y el Señor le promete librarlo de las manos del rey Sennacherib. Ante esto, Ezequías pide una señal. Hemos visto en las lecciones pasadas que el Señor le dice al rey Acaz: pídeme una señal, y el rey Acaz le rechaza. Pero en esta oportunidad, Ezequías pide una señal, y la señal consistía que el Señor Dios haría retroceder 10 grados del reloj solar de Acaz. Este evento solo fue posible, sin lugar a dudas, por un milagro explícito de nuestro Dios, que fue posible para atraer a los caldeos, para enseñarles quién es el Dios verdadero. Por supuesto, los babilonios querían llegar a conquistar la tierra, querían poder, querían ser ellos los nuevos dueños y amos y señores del antiguo cercano oriente. Y al ver este milagro de retroceder el tiempo, ellos fueron a Jerusalén para ver cómo pasó esto, porque supieron que Ezequías había logrado hacer este milagro junto con Jehová Dios. Cuando los caldeos vinieron a Ezequías, vinieron a visitar a Jerusalén para buscar el origen del poder, del milagro que había acontecido con el tiempo, se llevaron una grata sorpresa. En vez de que Ezequías exalte el poder de Dios, él se exaltó a sí mismo, porque el orgullo y la vanidad hicieron que él mismo sea exaltado. Llegamos al final y queremos compartir con ustedes algunas aplicaciones importantes para nuestra vida. El diablo y sus instrumentos están listos para susurrarte al oído, para decirte que tú no eres hijo de Dios, que tú no eres hija de Dios. Ellos harán sentirte mal, te recordarán tu pecado. Es más, te harán dudar de Dios, te harán dudar del poder de Dios. Pero tú tranquilo, refúgiate en los brazos de Cristo Jesús. Si quieres llorar, puedes llorar como Ezequías lo hizo. No está mal llorar, pero no te quedes hundido en el llanto. Sal de ahí,
corre a los brazos de Cristo, que Él está listo para ampararte, para socorrerte y para ayudarte. Al igual que el ángel de Jehová en el pasado destruyó a los soldados asirios, estate completamente seguro que el Señor volverá por segunda vez y vendrá a destruir a la Babilonia, a la ciudad que el diablo prepara para destruirte. Así que tranquilo, el Señor te va a dar la victoria, te la dará a su tiempo. Lo único que tienes que hacer es confiar en sus promesas y pedir la dirección divina para que tu vida sea continuamente guiada por Dios. Las situaciones difíciles que te toquen vivir en esta vida no son para desconfiar de Dios. Al contrario, son para demostrar que no solamente somos fieles a Dios en las buenas, sino que somos fieles a Dios aún en la adversidad, aún en la crisis. Jamás te olvides que todo lo que tienes y todo lo que eres es gracias a Dios. Vamos a orar. Cariñoso Dios, Padre Santo, gracias te doy, Señor, porque enviaste a nuestro príncipe de paz para darnos paz aún en las adversidades. Gracias, Señor, porque usted pelea nuestras batallas y al igual que libró a su pueblo de Israel de Asiria, nos librará de las garras del enemigo en este tiempo. Te suplico, Señor, que podamos permanecer fieles a ti y que tu pueblo pueda salir victorioso un día y que nosotros, tu iglesia, podamos ser parte de ese pueblo victorioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, apreciado amigo. Hasta la próxima.